Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Ideas Locas, este podcast en el que hoy, para cambiar un poco, no va de humor, no va de reflexión. Hoy se me ocurrió contarles una historia, un cuento, que habla sobre una persona, pero en realidad trata sobre alguien que tiene decisión de emprender en la vida, de realizar cosas y su fuerza de voluntad y el deseo. Quizá muchos se vean reflejados y el que no se vea reflejado quizá pueda comprender un poco a esa clase de gente que a veces observa desde lejos. ¿Comenzamos? Vamos. Esto comienza en Frankfurt, Alemania, en junio de 1815. En una destartalada oficina que daba a la Judengasse, se hallaba sentado solo un joven pálido que contemplaba la salida del sol. Había permanecido despierto durante toda la noche y frente a él se apilaban varias tazas con un pozo de amargo café turco. En la chimenea ya no quedaba más que un montón de cenizas frías, pero volver a encender el fuego le pareció un gasto injustificado. Era un hombre ahorrativo. El cuarto presentaba un aspecto desolador. Apenas contenía unas cuantas sillas y un escritorio un poco astillado. En una de las paredes había una pequeña chimenea. En la opuesta, una sucia ventana que daba a la calle y junto a ella una estructura de madera que cubría la pared casi por completo. Parecía una librería, pero estaba dividida en pequeños cubículos, cada uno de los cuales se hallaba provisto de un batiente de paja entretejida semejante a una puerta. Todas estas puertas estaban abiertas. Los únicos objetos de valor que había en la estancia eran la silla de cuero marroquí de un color amarillo verdoso, en la que estaba sentado el hombre, y el reloj de bolsillo de oro que yacía abierto ante él sobre el escritorio, claro. Ambos objetos mostraban las huellas del uso prolongado. Constituían, junto con la casa de Judengasse, el legado de su padre, y los conservaría para siempre. La Judengasse era la calle en la que se les permitía a los judíos vivir y ganarse el sustento como Dios les diera a entender. Para muchos, eso significaba tener que cambiar y prestar dinero. A esa hora de la mañana la calle todavía está silenciosa, ya que aún no habían aparecido los vendedores ambulantes. Poco faltaba para que los prestamistas sacaran sus mesas a la calle y colgasen en las puertas de sus casas los carteles de colores brillantes que anunciaban su negocio. En breve, la calle se llenaría de colorido y del clamor de los hombres que comerciaban con el oro. El joven seguía sentado en silencio. Al despuntar el sol, se inclinó hacia adelante para encender un delgado cigarrillo turco en la llama de la vela del cebo. Una pequeña paloma gris se posó en el antepecho exterior de la ventana abierta. El pájaro meneó la cabeza de un lado a otro para ajustar su visión a la tenue luz. El hombre permaneció inmóvil, pero en sus ojos azules había un extraño brillo, como si un negro carbón hubiera despertado a la vida. Era una mirada aterradora, que muchos tenían motivos para desear olvidar. El pájaro se detuvo allí, solo un momento. Luego voló hasta uno de los cubículos de la gran estructura situada junto a la ventana y entró dando saltos.
El batiente de paja se cerró tras él. El hombre terminó de fumarse el cigarrillo y sorbió los restos del último café. A continuación, cogió el reloj de oro. Es que eran las 5:17. Entonces cruzó la estancia y abrió la puerta de la jaula. Con gran cautela introdujo la mano en su interior y acarició suavemente al pájaro hasta que éste se calmó. Luego, cerrando la mano sobre la criatura, la sacó de la jaula. Alrededor de una pata llevaba una pequeña tira de papel aceitado, que el hombre le quitó cuidadosamente. En el papel había una sola palabra impresa: Gante. Gante se encontraba a una semana de largas horas a caballo desde Frankfurt, y la extensión de tierra que separaba ambas ciudades estaba ocupada por restos de ejércitos que buscaban unos a otros a través del bosque de las Ardenas. Sin embargo, 5 días después de su partida, el pálido joven, extenuado y cubierto de salpicaduras de barro, ató su caballo a un pulido aro de latón ante una casa de Gante. Al ver que no había luces en la casa, entró con su propia llave para no molestar a los sirvientes. Una anciana apareció en el rellano, en ropa de cama y con una vela en la mano. El joven se dirigió a ella en alemán. «Dile a Fritz que lleve mi caballo al establo. Después quiero verlo en el estudio». La luz de la luna se filtraba a través de las amplias ventanas del estudio, divididas con maineles. Sobre el aparador de caoba brillaban tenuemente unas botellas de cristal tallado, llenas de licor. Largos jarrones con ramos de malvarrosas y gladiolos recién cortados adornaban las mesas de marquetería enceradas a mano que había dispersas por la habitación. Junto a la puerta destacada un enorme reloj de péndulo de madera tallada, y cerca de la chimenea de mármol se apiñaban unos sofás tapizados de terciopelo. Aquella estancia tan diferente de la que había dejado en Frankfurt pocos días antes permanecía siempre inmaculadamente limpia ante la eventualidad de la llegada de su propietario. El hombre se acercó a los ventanales, desde donde disfrutaba de una perfecta vista de la casa situada frente a la suya. Tan solo la separaba un pequeño senado de emparrado. Tanto el gabinete como el salón de la casa vecina daban al estudio en el que se hallaba, de modo que podía observar claramente toda actividad que allí se desarrollase. Precisamente esa era la razón por la que 3 meses antes había comprado aquella casa completamente amueblada. El joven se volvió y se sirvió un cognac de una de las botellas del aparador. Estaba cansado, pero todavía no podía irse a dormir. Al cabo de casi media hora, se abrieron las puertas del estudio y entró un hombre corpulento y toscamente vestido. «Señor», dijo con fuerte acento alemán, permaneciendo en espera de una respuesta. «Fritz, estoy muy cansado». Su voz era casi un susurro. «Quiero asegurarme de que si llega algún mensajero a esa casa, lo sabré de inmediato. ¿Está claro? No tema, señor. Me quedaré aquí y vigilaré. Le despertaré si veo cualquier movimiento». «No debe haber fallos», insistió el joven. «Es de la mayor importancia». Fritz se quedó junto a los ventanales toda la noche, pero la otra mansión permaneció silenciosa bajo la luz de la luna. Por la mañana, el señor de la casa se levantó, se bañó, se vistió, tras lo cual bajó para reemplazar a Fritz en su puerto. Aquella vigilia se prolongó durante 3 días.
Llegaron las lluvias y convirtieron el paisaje en charcos de barro que hacían intransitables las carreteras. Al final del tercer día, alrededor de la hora de la cena, apenas la anciana acababa de servirle al joven una bandeja con comida cuando Fritz entró. «Disculpe, señor, pero se acerca un hombre solo por la carretera del este, la que viene de Bruselas». Bueno, hasta aquí esta parte del relato. Esta es la primera parte de la historia, así que no se pierdan la segunda, que es más interesante todavía. Los espero en el próximo podcast de Ideas Locas.